Permítanos, Señor, edificarnos en ti, fortalecernos en ti, Padre. Descansar en tu poder maravilloso, Señor. Que tu palabra, Señor, alumbre todo nuestro interior, Señor. Y que todos juntos, Padre, podamos disfrutar de todo lo que nos dé, pero siempre con agradecimiento en nuestro corazón, Señor. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, qué bueno poder estar juntos y poder disfrutar de la presencia de Dios y de esos tiempos tan maravillosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo creo que hoy hay muchos motivos para agradecerle a Dios, y voy a estar tratando estos días de hablar de el poder de la gratitud. Y hay un pasaje con el cual quiero empezar a leer. Es un texto que a veces poco leemos. Hemos venido hablando de tomar las bendiciones, de las batallas que tenemos, de mantenernos firmes, de mantenernos seguros en la presencia del Señor. Y algo que el Señor me colocaba en el corazón, y que habláramos de gratitud. En medio de las batallas, en medio de las dificultades, en medio de la lucha, aunque muchas veces no hemos alcanzado o no hemos alcanzado la victoria, estamos en la etapa de la promesa y con la expectativa del cumplimiento de esas promesas que siempre Dios y los hijos de Dios pueden disfrutar, y esas oportunidades tan preciosas que tenemos de parte de nuestro Dios. En medio de todo debe haber agradecimiento por la vida. Cómo me gozo cuando mis hermanos comparten el agradecimiento por por permitirnos abrir los ojos cada mañana, porque cada día, cada mañana son nuevas las oportunidades que Dios nos da. Permítame hoy a leer bajo este tema del poder de la gratitud que vamos a estar hablando estos días, y de la grandeza de nuestro Dios. Aprender a conocerlo como Él. Leer en Jueces capítulo 8, versículo 33 al 35. El libro de los jueces es, cuando uno, al menos aquí en Colombia, en el tiempo de que nos enseñaban, tal vez son materias que ya no se utilizan, ya no la están enseñando en los colegios, en las escuelas, y era la historia patria. Y hay una etapa en que, sin mal no recuerdo, que me enseñaron cuando estaba haciendo los primeros años, el tiempo de la patria boba, que hubieran conflictos, dificultades y luchas, y como que no había una orientación clara entre la política y lo que se quería desarrollar en la nación. Es una época, tal vez los jóvenes no han escuchado esto, pero el libro de Jueces, cuando lo leemos, es un tiempo, es un círculo de vida, de estancamiento, de problemas y dificultades, y hay un texto que se repite bastante en el libro de los Jueces que dice: en aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y a veces, si comparo lo que dice este libro, y usted lo puede leer, uno se da cuenta cómo es un círculo que hay constante en el pueblo de Israel. De pronto algunas regiones vivían esto, pero siempre nacía con un olvido del pueblo hacia las maravillas de Dios, del agradecimiento, voy a decirlo de esta manera. Luego venía Dios, enviaba a un profeta normalmente, o lo enviaba antes o lo enviaba después, a una persona que les decía cuáles eran las consecuencias de esa falta de agradecimiento, de olvidarse de Dios. Luego venía un opresor, generalmente los filisteos o naciones que venían a invadirles, a robarles sus cosechas, a quitarles la paz, a matar a sus hijos, y vivían tiempos de opresión. Dios levantaba un libertador, los gobernaba o los orientaba por cierto tiempo, los dirigía a esa batalla, tenían la batalla. Pasaba ese juez y volvían otra vez a lo mismo, se olvidaban de Dios, venían las consecuencias de olvidarse de Dios. Dios les decía las consecuencias de haberse olvidado de Él a través de cualquiera de sus siervos o siervas, porque también utiliza mujeres para hablarles a ellos.
y ellos vuelven su corazón a Dios, lo libera y vuelven. Es un ciclo que se repite constantemente. Y yo lo comparo con nuestra vida porque muchas veces es igual. Pero en el capítulo 8, versículo 33, está hablando de la parte final de Gedeón, ya sus últimos días. Él hizo una liberación muy bonita y es bonito como empieza la historia de Gedeón, pero termina un poco mal, por no decir que mal. Ah, a partir del versículo 33, escuche lo que dice, Jueces 8, 33 al 35, dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, escogieron otros dioses, y escogieron por Dios a Baal Barik. Y escuche lo que dice seguidamente, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos de su derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, la cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho en Israel. Ahora, si tú tienes una Biblia, qué bueno que examinaran estos versículos del 33, de Jueces 8, 33 al 35, porque termina un ciclo, un libertador que Dios levantó, un juez inclusive se le llama en la Biblia. Pero y lo que les decía, cuando terminaba el ciclo, el tiempo de vida, creo que fueron 40 años, si no estoy equivocado, que Gedeón estuvo con ellos. Fue un largo periodo, una vida de dedicación, voy a leerlo. Lo que pasa es que al leer la Biblia, pues en pocas páginas, en 2, 3 capítulos podemos leer la biografía de esta persona, lo que Dios hizo a través de ellos, pero también la respuesta del pueblo. Y esto es lo que está reclamando este versículo, que cuando murió Gedeón, el pueblo volvió nuevamente atrás, dice, volvieron a prostituirse yendo tras Baales. Una de las advertencias que Dios le había dicho al pueblo de Israel, a su pueblo que tanto lo introdujo, lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto, hizo maravilla, señales, sé que una generación en el desierto, se levantó una generación que se afirmó con Dios, cruzó el Jordán, tomó posesión de la tierra prometida, y luego, si ustedes leen los primeros capítulos de Jueces, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y qué tristeza, porque habiendo monumentos, testimonios, tal vez no tenían la bendición que tenemos nosotros de al menos tener un libro escrito donde cuentan las maravillas de Dios, como leíamos en Salmo 75, los hombres cuentan sus maravillas, dice ahí en la parte final del versículo 1, sino que ellos se olvidaron. Una de las tendencias que tenemos nosotros es a olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho. Otra forma también, que el error que cometemos es no contarles a nuestros hijos que ha sido Dios quien nos ha traído durante muchos años, que aún antes de conocerle, ya su mano poderosa, su amor infinito, estaba sobre nuestra vida, aunque nunca lo reconocimos o no nos dimos cuenta, pero Él estaba trabajando. Y si nos volvemos aún más atrás, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya Dios tenía planes, proyectos con cada uno de nosotros. Todo esto debe ser motivo de agradecimiento. Pero ¿qué pasó con este pueblo de Israel? Dice que ellos se volvieron atrás, yendo tras los Baales. Y hacen una mezcla entre su fe con Dios y también la nueva creencia, la influencia de los pueblos, que fue algo que Dios le encargó, que no se fueran a contaminar con la creencia de sus pueblos. Y escogieron, dice ahí, por Dios a Baal Barit. Ese nombre Baal Barit significa el Dios de pactos. Y es interesante porque ellos conocieron a un Dios que había hecho pacto con ellos para que tomaran posesión de la tierra que había prometido, que les prometió inclusive desde siglos antes. Aparece esta promesa desde Génesis capítulo 12, dándoselas a Abraham. Pasó todo el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, todo el tiempo, más de 440 años en Egipto, todo el tiempo en el desierto, más o menos 40 años. Pero Dios nunca se olvidó de su promesa, hasta que hubo una generación que creció, y hasta esta generación que está mencionando en el libro de los Jueces. Sabían que había un Dios de pactos, pero el problema con la fe en Dios
Y la gratitud es que la Biblia nos invita no a tener una imagen, sino a colocar nuestra fe en un nombre. Y es el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Y es difícil porque hemos crecido en una cultura donde queremos ver con nuestros ojos físicos y ver cosas físicas. Y creo que este era uno de los conflictos que tenía el pueblo de Israel, porque Baal era una estatua muy grande que inclusive le sacrificaban a sus mismos hijos. Eran unas ofrendas horrorosas que le pedía que Dios nunca le impuso esa carga al pueblo, pero ellos querían tener físicamente a alguien que podía ver, así sea una estatua de barro. Bueno, la hacían de muchos materiales, pero le dijeron que él era Baal Bari. Bari significa pacto. Y decían que identificaban en otras palabras, y pasó, es algo muy parecido a lo que sucedió cuando hay un texto en el libro de Éxodo, que Moisés se va al monte a orar, a hablar con Dios, al monte Sinaí. Se demora mucho tiempo y comienzan a presionar los líderes religiosos de ese tiempo y le dicen a Aarón que les construya un ídolo. Y ellos les piden los aretes, todo lo de oro que tenían ellos y forma un becerro de oro. Y es interesante porque Aarón le dice, este es Jehová quien te sacó de Egipto. Y ellos comienzan a hacer un festín, una fiesta, un carnaval inclusive. Baal significa carnaval. Y comienzan a gozarse y alegrarse y a beber vino hasta que Dios, que estaba hablando con Moisés, le dice, ve al pueblo porque ellos comenzaron a hacer fiesta y apartar su corazón de mi nombre. Y tiene que bajar Moisés del monte y es donde comienzan sale como la tribu que realmente iba a adorar a Dios, la tribu de Leví, y comienza a haber un cambio, pero sufren las consecuencias. Y esto es lo mismo que hacen ellos. Escogieron a Dios Baal Bari. Dice, y luego, ¿cuál fue el motivo por el cual se desviaron? O como está diciendo en este mismo texto, ¿por qué se prostituyeron yendo tras de otros dioses? Y creo que en la frase que sigue de este pasaje es el motivo por el cual ellos se desviaron. Dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. A veces uno no alcanza a comprender cómo, teniendo un Dios tan poderoso, que nos cuida, que nos guarda, que mantiene sus promesas sobre nosotros, que nos acompaña, y por eso empecé leyendo esta mañana el Salmo 75, versículo 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Y luego dice, los hombres cuentan sus maravillas. Esa parte de agradecimiento, ese recuerdo que tenemos que tener de que Dios, inclusive lo que alcanzamos, no ha sido por nuestras capacidades, ni nadie la dio, ni la compramos, sino fue un regalo de Dios para que tuviéramos la capacidad de llegar hasta donde Dios nos ha permitido llegar. Lugares que Él escogió para que tú estuvieras. Negocios que preparó de antemano, que a lo mejor pensamos que fuimos nosotros por nuestro esfuerzo, por lo que hicimos, pero realmente detrás de todo eso estaba Dios. Y muchas veces, al igual que el pueblo de Israel, se olvidan de Dios. Si me quedo sin esa aplicación, yo pudiera haber dicho, oiga, ese pueblo de Israel sí definitivamente estaban locos de remate. ¿Cómo se les ocurrieron olvidarse de ese Dios maravilloso que los sostuvo, que los cuidó? Inclusive años antes los había sacado Dios o los sacó a libertad también de la opresión, y de unas maneras tan únicas como solamente Dios lo puede hacer. Lo cierto es que está diciendo que ellos buscaron a otro Dios, a Baal Bari, pero no se acordaron de Dios, de Jehová su Dios. Dice que los había librado de todos sus enemigos de alrededor. Y escuchen más lo que sigue, que pues es el tema que estamos tratando esta semana y que vamos a tratar. Dice, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, la cual es Gedeón. Si usted lee los capítulos anteriores, el nombre de Gedeón cambió porque él destruyó una estatua de Baal, que era inclusive de sus padres, destruyó casi la religión que ellos venían trayendo, y por eso se le colocó Jeroboam, que significa Gedeón.
Se olvidaron de agradecimiento con la casa de Jerobal o de Gedeón. Dice, conforme todo el bien que él que había hecho en Israel. Este texto nos habla de dos cosas bien específicas que tenemos que tener en cuenta, mi hermano, mi hermana. Número uno, no te olvides de Dios. Agradézcale por todo, inclusive la palabra nos dice que da gracias por todo porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Lo dice ahí en el libro de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento. Normalmente tenemos la tendencia de olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Él solo, vale la redundancia, hecho de levantarnos hoy, de estar de ser parte de esta enseñanza, de ser parte del momento de gratitud que tuvimos y lo vamos a tener esta semana, de agradecimiento a Dios, de la seguridad que tenemos, del momento tan precioso que tenemos en Dios y las oportunidades que nos da. Nos olvidamos perfectamente. Y una de las verdades que quiero que quede en tu mente y en tu corazón en este día es que la gratitud te mantiene en una posesión de victoria, porque sabe quién fue el que te libró, sabe que en el nombre de quién fue que te levantaste, que en el nombre de quién es que has conquistado lo que has conquistado, que te ha permitido avanzar o ir a lugares donde tal vez ni siquiera te habías imaginado, no estaban en tus planes, pero sí en los planes de Dios, y esos son motivos de agradecimiento. Y algo que yo aprendí en el proceso de mi vida es que donde quiera que vaya, donde quiera que esté, aún el lugar donde o la asignación que haya recibido, no ha sido por mis capacidades, sino por Dios. Y le agradezco por eso. Y recuerde, la gratitud te mantiene en una posesión de victoria. Porque sabe que no fueron tus fuerzas, sino fue Dios que te mantienen. Caso contrario con la ingratitud. Porque la ingratitud te saca del momento de favor que Dios tiene para ti. Del cuarto de favor que Dios tiene para ti. Sería bueno que examináramos a nuestro corazón. En nuestro corazón, qué tanta gratitud tenemos. Y quiero que examines, si es posible, durante el día este texto de Jueces 8, 33 al 35, y te des cuenta algo que está mencionando aquí en la palabra de Dios. Murió Gedeón y el pueblo se volvió atrás. Yendo tras los Baales y buscaron hacer pacto con otro Dios. Y dice, y se olvidaron de Dios. El primer error es olvidar, que una persona se olvide de lo que Dios ha hecho en su vida. Y lo segundo, de lo que Dios ha hecho con ellos, porque inclusive está mencionando. Pero también no se mostraron agradecidos, dice textualmente este texto, con la casa de Balaal, con personas que Dios ha utilizado a tu alrededor para colocarte donde te colocó. A veces quedamos sorprendidos porque personas que Dios utilizó para llevarnos a ciertos lugares, después nos volvemos contra estas personas, que es lo que Dios está demandando este pasaje. Se olvidaron de lo que, o no se mostraron agradecidos, voy a leer lo textual, con la casa de Jerobal, de Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho en Israel. Dos cosas para agradecerle. Uno, primeramente a Dios por toda la oportunidad que nos da, por la vida que nos has dado, buena, mala, con problemas, con dificultades, con todo. Acuérdese que lo que dice la palabra es: todas las cosas ayudan para bien. A veces vivimos situaciones por no ser agradecidos, o por no tener en cuenta a Dios, o por no entender que cercano está su nombre, y que podemos contar de sus maravillas, pero también agradecidos con las personas que están a nuestro lado. Se nos olvida quién fue el que nos condujo hasta donde estamos, quién ha estado a nuestro lado, quién ha permanecido firme, y agradecerle a Dios por estas personas. Bien o mal nos ha sostenido, bien o mal nos condujeron. Alguien te dio una referencia para que fueras a ese lugar donde estás laborando, pasaras quizás tu hoja de vida, te aceptaron y han pasado años y estás ahí. ¿A quién utilizó Dios? Alguna persona, alguna conexión, algo hizo Dios. No fueron tus contactos, no fue tu carisma. Al fin y al cabo todo esto pertenece también a Dios. Todo lo que tenemos pertenece a Dios.
Y es bueno reconocerlo y volver nuestro corazón a ser agradecidos. Siempre una vida de agradecimiento nos va a mantener en una posición de victoria. Téngalo por seguro, mi hermano, mi hermana. ¿Qué tal si mientras tanto le damos gracias a Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a ser agradecidos, primeramente a Él por lo que ha hecho en nosotros, y luego también reconocer a las personas que constantemente Dios ha colocado? Quizás muchos de ellos ya no están a nuestro lado, pero en algún momento algo hicieron, algo movieron, una oración, una intercesión, una ofrenda, una ayuda, qué sé yo, una palabra de ánimo, aún palabras que nos confrontaron para que no siguiéramos haciendo las locuras que estábamos haciendo a alguien. Alguien utilizó Dios. Primero Dios, pero también, como está diciendo el texto, el problema de este pueblo fue que no agradecieron ni siquiera, si no le agradecieron a Dios, mucho menos a la casa de Gedeón, y por todo el bien que ellos habían hecho. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, perdónanos si hemos desconocido el mover de tu nombre alrededor de nosotros, Padre? Si hemos sido personas desagradecidas por los tiempos de salud, por los tiempos de oportunidades, por los lugares de trabajo, por los hijos, aún por los esposos, por las esposas que quizás no están en estos momentos con nosotros, Señor, o con los padres, Señor, pero que en algo influenciaste, Señor, para llevarnos hasta donde estamos en estos momentos. Yo te pido que con tu Espíritu Santo y con esta palabra, Señor, y con las que tú nos tienes para enseñar, Señor, aprendamos a atesorar todas aquellas cosas. Si es necesaria escribirlas, Señor, para no olvidarnos, Señor, de tus hechos maravillosos, ni siquiera como también de los sacrificios, Señor, que otras personas han hecho a nuestro favor, Padre. Agradecerte por la vida de las personas que han pasado por nuestra vida o que quizás están aún ahí, Padre, pero que las hemos desconocido, Señor. Gracias porque nos recuerda, Señor, cuál es la actitud que debemos tener ante estas circunstancias, Padre. Y gracias porque yo sé que si volvemos nuestro corazón a ti, si examinamos nuestro corazón, Padre, y nos proponemos el mantener en nuestro corazón agradecimiento, la victoria que nos has dado permanecerá a nuestro lado y la disfrutaremos, Padre. Bendigo a tu pueblo con esta palabra, Señor. Que tu nombre siga cercano a ellos, Padre, y puedan ver las maravillas que tú tienes para hacer para con cada uno de ellos, Padre. Muchas gracias. Sigue hablando a nuestro corazón, Señor. Mientras tanto, te damos gracias a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que la gracia, la bendición y el poder de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana. Le hablo a su pastor Ileán Los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.